Buenos días chicos, yo voy a ser su ayudante durante este semestre de termodinámica química a cargo del profesor Gianni Holguín. Mi nombre es Boris Alexander Yagli Guerra. Cualquier duda, comentario, lo que sea al respecto de la ayudantía me lo pueden hacer saber principalmente a mi correo, si no a alguna red social, preferentemente Facebook. El tema de las evaluaciones, yo creo que van a ser dos trabajos este semestre. Probablemente el primero a mediados de mayo y el segundo en junio. Y con eso haríamos la nota de ayudantía para que lo tengan presente. Yo creo que hacen un trabajo probablemente en parejas, para que más o menos las vayan viendo. En todo caso, les voy a dar harto tiempo para que la resuelvan y les voy a avisar con anterioridad para que ustedes se programen por ello. Vamos a dar comienzo a la primera ayudantía del semestre con un problema que les va a ayudar a reforzar los contenidos que les ha estado viendo el profesor en estos últimos videos, para que ustedes vean cómo se aplican directamente los conceptos que ve el profe en estos mismos videos. Es súper importante de verdad que tengan consideración. El profe le gusta mucho la parte conceptual de los ejercicios. De repente hay ejercicios que no son muy complejos, pero que si ustedes no saben bien el concepto, quizás no puedan desarrollarlo. Por eso yo voy a tratar de darle un énfasis tanto práctico, para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios, como conceptual, para que ustedes sepan cómo abordar los ejercicios. Bueno, vamos a partir con este. Se tiene un proceso de separación de gases el cual se alimenta en una corriente de entrada de 20 bar y 27 grados Celsius. Se sabe que el separador envía dos corrientes, una con una concentración de nitrógeno equivalente al 90%, oxígeno del 10%, una presión de 10 bar y una temperatura de 0 grados Celsius. La segunda corriente de salida del proceso a su vez tiene una salida de nitrógeno del 10% y una concentración de oxígeno del 90%, además de una presión de 10 bar y una temperatura de 0 grados Celsius. La corriente entrante de aire tiene una composición del 70% de nitrógeno, y como dato nos dicen: considere los siguientes, considere los porcentajes como composición molar. El Cp del oxígeno como 5 medios de R y el Cp del nitrógeno como 3 medios de R. La salida de la corriente B es del 75% de la corriente A. Y no se nos pide determinar la entalpía y la entropía para este caso en particular. Para lo cual yo les desarrollé un esquema para que se vayan más o menos ubicando de cómo se va a ir comportando este problema. Vamos a tener una corriente de entrada de aire, la cual se va a dividir en dos flujos, uno concentrado en nitrógeno y otro concentrado en oxígeno. Si se dan cuenta, las presiones y las temperaturas son las mismas. Para poder abordar este problema de una manera más efectiva, vamos a nombrar las corrientes como A, B y C, que son lo que van a ver después más adelante en el problema. A la variable del nitrógeno le puse el número 1 y a la del oxígeno el número 2. Y este vendría siendo el separador que se les menciona en el enunciado. Tengan todo este tipo de cosas anotadas y bien claras porque las vamos a usar más adelante y necesito más o menos que les sepan qué es qué. Para el balance de materia, el balance general se va a desarrollar como los moles de A van a ser igual a los moles de B más los moles de C. Como no hay reacción en un separador, la masa que entra de A deberá ser la misma masa que sale de A. Por eso podemos hacer un balance entre los moles, dejándolo como los moles de entrada van a ser igual a los de salida. A su vez, para el nitrógeno tenemos que los moles de entrada del nitrógeno en la composición A son 0,7, como se indica acá. Los moles de B van a ser 0,9 y los moles de C van a ser 0,1 por la composición C. Además de esto, si consideramos una base de materia igual a un mol, podemos considerar y calcular las ecuaciones correspondientes para sacar las entalpías molares, o sea, como una base de moles. Como todos saben, el balance de entalpía que se genera en este curso, que se vio en termodinámica general, es uno de los balances más utilizados en la parte de termodinámica y uno bastante simple, donde lo único que nos hace es relacionar los compuestos B, las corrientes de salida, perdón, con las de entrada. Entonces lo que hacemos es un delta, creando la salida menos la entrada, y con las entalpías correspondientes a cada uno de los flujos.
Para esto lo vamos a desglosar calculando la entalpía de la mezcla en cada uno de los puntos que ya les mencioné. Y esto se calcula de esta manera. Si ponemos como base los 10 bar, los 0 grados Celsius y la composición de nitrógeno, que vendría siendo 0,9 en la salida por B, tendríamos la siguiente expresión. Quería 0,9 por la entalpía la entalpía de nitrógeno más 0,1 por la entalpía del oxígeno. En el caso de C, se realiza de la misma manera, solo con la consideración de que las composiciones, si ustedes se fijan en el dibujo, están invertidas. Nitrógeno es 90 al principio y en el de abajo es 10. Oxígeno es 10 y en el abajo 90. Y la última expresión que vamos a tener es para la entalpía de A, que es como la más fácil de ver porque vendría siendo solamente las composiciones por la entalpía de cada uno de los compuestos a la temperatura y a la presión que nos dimos al principio. Y además de esto, si usamos la definición de entalpía, que es la que está escrita acá, que yo les dejé en el formulario, podemos calcular varias cositas. Primero podemos darnos un balance de energía, o sea, una base de energía, que son muy útiles y muy usadas. El tema es que en los cursos anteriores generalmente no se ven mucho. Pero por ejemplo, si yo seteo mi punto de 0 grados Celsius 10 bar y digo que la entalpía y la entropía en ese punto son 0, dándome un estado de referencia, me simplifica bastante el problema porque todos estos valores de entalpía que voy a tener a 10 bar y 0 grados Celsius van a tender a 0. Entonces lo único que me va a quedar dependiendo de la entalpía de general o del sistema va a ser de la entalpía de A. Entonces reduje el problema ya en dos incógnitas porque esto ya me va a quedar literalmente 0, igual a 0, igual a 0. Todo me va a depender solamente de la entalpía de A. Y esa la puedo despejar con la fórmula de abajo que le indiqué. Para esto vamos a usar el CP que le indiqué del caso 1, que es el nitrógeno, que vendría siendo 3 medios. Con este CP ustedes calculan con la fórmula anterior, poniendo los límites de la integral en 0, que es la base que nos dimos, y 27, que es la temperatura a la cual está la corriente de entrada. Ingresan SP, integran, una integral bien sencilla, y les va a quedar este resultado. Para el oxígeno hacen lo mismo, solo que cambian evidentemente el CP, y le da este resultado. Con estos dos puntos ustedes lo que pueden hacer es reemplazar en estos valores que están acá, H2 y H1, que son los que acaban de calcular con la fórmula. Y con esto pueden despejar HA, que vendría siendo lo que nos define la entalpía del sistema. Vendría siendo 48,6 R. Con este valor, en la ecuación que yo les dejé planteada al principio, ustedes pueden desarrollarlo. Aquí, como las entalpías de B y de C van a ser 0 por la base de energía que medí, todos estos valores se me van a ir a 0, que es lo que está explicado en la posterior diapositiva. Mientras que esto va a ser lo que va a definir la entalpía del sistema, que es exactamente lo que está acá abajo. Para el cálculo de la entropía es bastante similar el tema, ya que generamos un balance de entropía, la entropía de salida con la entropía de entrada. Hacemos lo mismo, pero aquí ocupamos la fórmula que yo también les dejé en el formulario. Chicos, por favor, revisen el formulario que les dejé. No se los hice porque se viera bonito ni nada, se lo hice para que lo usen. En la prueba tengan la mano, de verdad que son muy útiles tener este tipo de cosas ordenadas, porque después cuando las vayan a necesitar y las quieran usar, el tiempo se les va a hacer corto. Por favor, ténganlo muy presente. Si nosotros generamos la entropía de la corriente B ideal a las condiciones de entrada, y recordamos también la fórmula que les acabo de indicar, nos debería quedar una expresión de esta manera, donde nos quería 0,9, o sea, la composición de nitrógeno por la entropía del nitrógeno en la condición de entrada, más el oxígeno por la entropía del oxígeno en la condición de entrada, perdón, de salida de B, ambas de salida de B, menos R, que es lo que está acá en la sumatoria, que son las composiciones por el logaritmo natural de la composición. Entonces les quedaría
0,9 logaritmo natural de 0,9 más 0,1 logaritmo natural de 0,1. Para C se repite lo mismo. Como ambas son composiciones de salida, nos quedaría 0,1, esta es la del nitrógeno, por S1. Y S1 es lo mismo que la de arriba. Vendría siendo una entropía de 1 a 10 grados, o sea, a 10 bar y 0 grados Celsius, más 0,9, que vendría siendo la composición de oxígeno por la entalpía de, perdón, la entropía de la segunda, o sea, del oxígeno, a 10 bar y a 0 grados Celsius. La R, lo único que cambia por las composiciones es lo mismo, pues si ustedes se dan cuenta, este valor de acá con este valor de acá son iguales. Porque en el fondo, si tú cambias este para acá y este para acá, te queda lo mismo que la ecuación de abajo. Además, como planteamos anteriormente, esta condición de acá, que nos dice que la entropía del compuesto va a venir siendo 0 grados Celsius a 10 bar, nos hará que toda esta parte que está acá se nos vaya a 0. Y como esto se nos va a ir a 0, podemos sacar una condición que es muy útil, que nos va a quedar que estas de acá son iguales. Esas dos ecuaciones son iguales gracias a que solamente dependen de este término, no de otro. Para el caso de A, vamos a tener que 0,7, que es la composición de nitrógeno, por S1, la entropía, a 20 y 27 grados Celsius, más 0,3, que es la composición de oxígeno, por la entropía de el oxígeno, me va a dar esto menos 0,7 logaritmo natural de 0,7 más 0,3 por logaritmo natural de 0,3. Recuerden que este término que está acá, que es el que se está sumando al final, se produce solamente cuando las mezclas son sistemas multicomponentes, binarios, principalmente lo que vamos a trabajar acá en el curso, para que lo tengan en consideración. Además, si recordamos la fórmula de la entropía, que es la que está aquí, ustedes pueden calcular este y este valor, reemplazando los datos. Lo que sí les voy a recomendar que tengan cuidado con el T0, porque si ustedes ponen una base de 0 grados Celsius, probablemente lo que van a estar generando acá con la integral que se forma en el T, que es un logaritmo, van a generar un logaritmo de 0. Entonces esto se le va a indefinir. Por eso les digo que tengan cuidado. Yo les recomendaría trabajarlo en grados Kelvin, pasarlo como lo tenemos acá, pasar de Celsius a Kelvin, y ocupar un R en Kelvin si en caso de que lo necesiten, porque así les va a quedar más explícito y no se les va a hacer tan complejo el tema de cómo abordar la temperatura. Si ustedes lo reemplazan después en la fórmula, considerando los CP e integran la ecuación correspondiente, van a llegar a que S1 a 20 bar y a 27 grados Celsius va a ser menos 0,517 R. Hacen el mismo procedimiento para B, o para el compuesto 2, que es el oxígeno, donde el CP lo tienen que cambiar, recuerden que es 5,2, y van a llegar a que la respuesta es menos 0,4574 R. Con estos valores, ustedes pueden reemplazarlo en la ecuación que ya les nombré. Además, si calculan SB, según lo que les dije, solamente tomando el último término, este término de acá, ustedes toman solamente ese término y despejan cualquiera de los dos porque son iguales, ustedes saben que ambos son iguales. Entonces con esto simplemente reemplazan en la ecuación que teníamos al principio, después de haber despejado SA, reemplazando S1 y S2, ustedes reemplazan en esta ecuación, la que tenemos acá. Y con esta ecuación de acá, si ustedes reemplazan las composiciones por las entropías que sacaron acá, menos el flujo molar de A por la entropía de A, ustedes pueden obtener esto que está acá abajo. Recuerden la relación del 0,75 y el 0,25 que les damos al principio. Con esa y la entropía, ustedes hacen un ponderado entre las entropías y les da este resultado, que es 0,2375. Pero, ¿qué es lo importante de este resultado? Si ustedes hacen el cálculo de la entropía,
para un sistema cerrado, siempre, pero siempre que el sistema sea ideal, el valor que les dé debe de ser mayor a cero. Si ustedes están realizando una prueba y a ese motivo les queda un resultado negativo igual a cero, ¿qué es lo que deberían desprender inmediatamente? Es que hay un problema, porque no debería ser así, ¿me entienden? Algunos de los cálculos probablemente que realizaron, siempre que la reacción sea irreversible, evidentemente, o el proceso, perdón, no la reacción, sea irreversible, es que esta debe ser mayor a cero, debe ser un sistema más desordenado. Eso ¿cómo decirlo? Como conceptualmente tienen que tenerlo muy claro, de verdad, porque si no el profe los puede pillar con una pregunta así. Y la idea es que no los pille, porque si los va a pillar, les va a ir mal en la prueba. Por eso les prefiero avisar antes de, para que ustedes lo consideren y lo revisen. Porque todo este tipo de cosas que parecen como obvias de repente, son generalmente las cosas donde uno más se equivoca después. Entonces es importante que revisen harto el tema conceptual. Al profe le gusta mucho, pero mucho el tema conceptual. Entonces, por favor, denle una vuelta, revísenlo. Si tienen dudas, me preguntan. Mañana probablemente les voy a subir el segundo ejercicio que ya correspondería a la materia del principio, que vendría siendo el tema de los modelos. Y eso principalmente les voy a subir, yo creo que si es que alcanzo unos ejercicios que sean acorde a la prueba que van a tener ustedes de cosas que son de los contenidos que han visto en clase con el profesor, para que los revisen y los vean dentro de lo posible. Eso chicos por ahora. Nos vemos probablemente mañana y pasado.